Hey, hola, ¿qué tal? Yo soy Leo Ruiz y bienvenidos una vez más a este canal donde estoy hablando acerca de mi experiencia enseñando español a extranjeros y cómo tú también lo puedes hacer. En el día de hoy estaremos hablando acerca de 3 errores que yo cometí cuando empecé en este mundo de enseñar para extranjeros, en este negocio de emprender de forma virtual enseñando a extranjeros, y creo que les va a servir a todos aquellos profesores que están iniciando e incluso también a los que ya están, y siempre con la intención de que mejoremos nuestras prácticas. También estaré dando algunos consejos. Así que vamos por este video. Primer error, y este es un error súper esencial cuando estamos empezando en este negocio, y es la duda o la desconfianza en nuestros talentos. Porque yo dudaba que esto fuera a funcionar, dudaba que me fueran a aceptar, y después que me aceptaron dudaba que un estudiante me fuera a contratar. Y sí, yo tengo formación pedagógica, tengo una licenciatura en español, fui a la universidad, eh, y también experiencia enseñando en colegios y todo eso, pero también sufrí rechazo muchas veces cuando me postulé a otras oportunidades. Porque, paréntesis, mientras yo estaba trabajando en el colegio, siempre estuve en la búsqueda de otras oportunidades que me permitieran de pronto obtener un mejor salario, tener un mejor estilo de vida. Y sí, a mí me gustaba el trabajo donde yo estaba, en el colegio donde estaba, porque tenía la oportunidad de desarrollarme como profesor, tenía un ambiente laboral bien, tenía unos buenos jefes, pero yo quería algo más, sobre todo porque estaba en un momento de mi vida en el que me sentía como en una etapa de burnout, como quemado, en el que ya no disfrutaba tanto el enseñar en el colegio de forma presencial, porque eran muchos años. Yo empecé muy joven enseñando en colegios, gracias a Dios, y en ese momento de mi vida ya llevaba muchos años haciéndolo, y en el mismo colegio quería algo diferente. En primera instancia intenté buscar, aquí viene lo que les estaba diciendo, intenté buscar otras opciones como irme del país, otros colegios, hasta otros trabajos, y en algunas de esas postulaciones o en algunas de esas convocatorias yo fui muchas veces rechazado, y ese rechazo a veces se daba porque quizás no venía de una universidad prestigiosa, incluso porque mi inglés no era lo suficientemente bueno en ese momento, o también porque simplemente no venía con una familia con influencia, o vivía en un barrio popular. El punto era que había muchas circunstancias en alrededor que no permitían que de pronto yo pasara a un siguiente nivel, y eso creó en mí también el tema de desconfiar de mis capacidades y de creer que sí era capaz de hacer cosas que quizás veía que otros profesores hacían. Entonces entraba como en este tema de no confiar, de no creer que yo iba a lograr esto, que yo iba a lograr empezar en esta plataforma, que los estudiantes me iban a contratar y que yo iba a tener éxito. Y a pesar de eso, yo, algo que me caracteriza como persona, y creo que se han dado cuenta, es que soy alguien con mucha perseverancia y con mucha determinación, pero sobre todo con determinación. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una idea en la cabeza, yo evalúo todas las posibilidades, todos los pros y los contras, y veo qué tan factible es para mí. Y cuando realmente decido emprender, es porque ya yo analicé todo el panorama. Por eso, quizás cuando una persona viene a mí, o un familiar o un cercano, me dice como que no, eso no va a funcionar, o eso no es así, o eso es algo que no es para ti, o algo así, yo no escucho. Y quizás puede sonar arrogante, pero es porque yo ya en mi mente hice todo un plan, o imaginé todos los escenarios posibles, negativos y positivos, sobre ese proyecto. Dado el caso, por ejemplo, YouTube es una muestra de eso. Cuando yo empecé en este canal, realmente no dimensioné todo lo que hoy en día pues se ha construido, una comunidad, que ustedes me vean, que me pregunten, que yo pueda aconsejar, que dé asesorías. No me lo proyectaba así, y he ido descubriendo mi camino en medio del proceso, pero fue porque vi que era viable, porque analicé el panorama y dije, sí, es posible hacerlo. Lo mismo fue con Preply y con enseñar español. Yo tenía un poco de duda e inseguridad, pero al mismo tiempo me atreví, y confiaba en que sí iba a funcionar, y hacer que funcionara. Obviamente también hice acción, hice todo lo que estaba en la posibilidad de mis manos para que esto se llevara a cabo, y lo sigo haciendo. Entonces,
al principio todos tenemos miedo, al principio todos tenemos esa inseguridad, al principio todos tenemos como esa duda de que sí voy a triunfar en esto, y esto va también con otro punto de este primer error, y es el hecho de compararse, dudar y compararse. Es decir, mm, compararse es bueno en la medida que tomamos un punto de referencia y decimos, esta persona está haciendo esto y yo creo que también puedo hacerlo, pero desde propias habilidades y desde mi propio camino, no intentando imitar a esa persona, porque cada persona es única. Entonces caemos en este error en que nos comparamos y decimos como que porque esa persona sí, porque yo no, porque tal persona gana tal salario, o porque tal persona tiene su clase en tal precio, o porque tal persona, no sé, gana vistas, no sé, algo así. Siempre nos estamos comparando, y eso también obviamente influye en la duda, porque eso se vuelve como un combo bastante tóxico, porque entonces no tenemos duda, nos comparamos, y además de eso no confiamos en nuestras habilidades. Evidentemente eso no nos va a permitir arrancar. Pero como ya se los mencioné, a pesar de todo eso, yo tenía claro de que esto iba a funcionar. Poco a poco, y gracias a Dios, siempre superan mis expectativas. Cuando yo empecé en esto de enseñar español, yo dije, voy a probarlo un año, y quizá más adelante, si yo veo que realmente funciona, si realmente es algo muy viable, yo puedo dedicarme 100% a esto. Y oh sorpresa, antes de ese tiempo, porque realmente yo en el año que empecé en un año que yo trabajaba en el colegio, como ustedes bien lo saben, y cuando yo llego antes de que yo llegara a final de año, o sea, como a los 6 meses, yo me di cuenta que esto sí funcionaba, y que yo podía vivir de esto, y que yo podía realmente hacer un negocio de todo esto, y a la vista está que hoy lo estoy haciendo. Entonces, y superó mis expectativas porque pensé que me iba a demorar más, y al final no fue así. Entonces, eh, este ejemplo, o todo esto que te acabo de decir, es para que tengas en cuenta que no dudes de tus capacidades, que vete con la convicción de que sí va a funcionar, obviamente actuando en pro a que las cosas salgan bien, a que vas a hacer bien tu trabajo, todo eso, por supuesto, pero no dudes de hacerlo, y ve, y como decimos aquí en Colombia, sin mente, como las Barbies, a darle, porque de eso se trata la vida, de enfrentar el miedo y obviamente hacer que funcione, sobre todo cuando son proyectos como estos en los que ponemos nuestros talentos a prueba. Y cuando tienes claro cuáles son tus talentos, eres capaz de conquistar el mundo. Entonces, después de todo este discurso y de todo este tema emotivo, espero que les haya servido. Vamos entonces ahora al segundo error. El segundo error tiene que ver ya más con la práctica pedagógica, y cosas que hacemos en el salón de clase, o cosas que yo hacía en el aula virtual, hablando de aula virtual porque esto es un trabajo virtual, y era que yo intentaba que en una sola clase explicar todo un tema de una, y que el estudiante lo entendiera en una sola clase. Y esto no es pedagógicamente correcto, sobre todo cuando estamos enseñando un segundo idioma, porque al estudiante hay que darle de a poquito. Y además tengamos en cuenta que en este trabajo los estudiantes son muy libres, tienen un ritmo y un estilo que va más acorde a sus necesidades, y no podemos como que regirlos como que tienes que terminar esta unidad, tienes que terminar esto a tal fecha, sino que ellos van a su ritmo. Entonces no podemos hacer que la clase se convierta en gramática, en estar explicando un solo tema en una sola clase, y que él lo entienda súper rápido, y ir como con esta velocidad que no es conveniente. Una, porque el estudiante se va a saturar, y otra, porque no nos conviene que el estudiante aprenda todo enseguida. Evidentemente, porque no se trata de eso, sino que lo aprenda lento pero bien, y luego entonces vamos avanzando al siguiente punto, y luego cuando terminamos el otro tema, entonces abordamos el otro tema, y ya vamos poco a poco. Yo puedo personalmente durarme por ejemplo, hablando de un tiempo verbal, quizás un mes y hasta más, porque dependiendo de la frecuencia del estudiante, porque realmente hay que afianzar el conocimiento, hay que establecerlo y repasarlo para que realmente lo practique a través de diferentes actividades. Entonces, no cometamos el error de querer que en una clase hacer todo.
cuando yo diseño las plantillas o hago las plantillas que hoy en día pues ofrezco en mis servicios, estas plantillas están diseñadas para que esa presentación se dé en varias clases, no en una sola clase, porque creemos que nosotros vamos a enseñar todo eso en una sola vez, pero no es así. Entonces, tengamos paciencia, hagamos eso poco a poco y no presionemos al estudiante a que aprenda un conocimiento súper rápido. Error número 3. Y este error tiene que ver también con las clases. Y es pensar que las clases tienen que ser como nos enseñaban a la mayoría de nosotros en el colegio y en la universidad. Un profesor explica un tema, pone unos ejercicios y ya está. Pero recordemos que estamos enseñando una lengua. Una lengua es una cosa vivencial, una cosa cultural. Es algo que se desarrolla y tiene un significado y un sentido. Entonces nosotros no podemos coger una clase y decirle como que esto es esto, el sustantivo, el adjetivo, el verbo, el pronombre, no sé qué, el presente, el pretérito. No. Es importante hablar de gramática, por supuesto, porque es la base para que el estudiante sepa bien y aprenda a hablar bien el español, pero no es lo más importante en la clase. Entonces, mi consejo es que nosotros debemos, como profesores de idiomas extranjeros, debemos enfocar nuestra clase hacia la conversación, hacia que el estudiante viva la experiencia del idioma. Por eso es importante que intentemos hablar lo más posible español en clase, que se vuelva una clase inmersiva en español. Además de eso, también es importante que la clase esté enfocada a la conversación a través de actividades. Ya yo he dado muchas ideas en este canal y las voy a volver a recordar, como juego de roles, preguntas abiertas, preguntas de confirmación, preguntas de negación. Todas estas actividades que propicien que el estudiante hable, que propicien que el estudiante se comunique, para que se vuelva significativo y para que él sienta que está aprendiendo y diga, ok, este profesor es bueno, voy a seguir con él, vamos a pagarle, vale la pena estas clases. Si no, él va a sentir que es una clase aburrida en la que el profesor está explica, hacemos este ejercicio, el PDF, no sé qué, y ya está. Y no funciona así, porque algo que siempre recalco es que el estudiante no va a pagar una clase para que tú le expliques algo que él puede encontrar en YouTube. Entonces yo por eso personalmente tengo una regla de oro, y es que yo hablo y explico un tema máximo 3-5 minutos y vamos a practicar, vamos a hablar, vamos a hacer una actividad. Y luego vuelvo y explico otro poquito más y vamos a hacer otra actividad. Explico otro poquito más y vamos a hacer otra actividad. ¿Por qué? Porque la idea es que el estudiante sienta que está viviendo el idioma, a pesar de que está en otro país, a pesar de que no lo habla todavía muy bien, pero la idea es que él se sienta interesado y que dentro de la clase toquemos temas interesantes para que él converse. Y esto se puede hacer en todos los niveles, desde el nivel básico hasta el nivel avanzado. Eso no es que él no es todavía avanzado para generar una conversación. No, pero si le enseñas de frases, preguntas y se las repasas y practican en clase, claro que sí pueden tener una pequeña conversación y eso para él va a ser significativo. Y por ello quiero invitarte una vez más a que revises mis servicios de plantillas, actividades, ebook que estoy ofreciendo para enseñar español ya listos para que simplemente lo muestres y obviamente practiques con tus estudiantes. Entonces ve a la descripción para que lo revises. No olvides obviamente suscribirte a este canal para seguir creando este contenido de forma gratuita y además seguirme en mis redes sociales y comentar si tienes alguna duda, sugerencia o también expresar tu experiencia con todo este proceso de enseñar español a extranjeros en los comentarios. Entonces nos vemos por allá, así que chao, chao. Para pa 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 para pa 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 pum 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 pum. Guap.